Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Muy buenas, estimados oyentes del podcast Desde la Azotea. Les damos la bienvenida a un episodio más del podcast, cuarta temporada, episodio colaboración con la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos el privilegio, el agrado de contar con el ingeniero Fabián Abarca Calderón. Él es profesor en la Universidad de Costa Rica. Obtuvo el bachillerato y licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una maestría en comunicaciones inalámbricas y procesamiento de señales de la Universidad del Noreste de Boston, bajo el auspicio de la beca Fulbright. Sus áreas de interés son las comunicaciones inalámbricas con aplicación en redes de área personal y corporal, y además el análisis de datos. Profesor Fabián Abarca Calderón, bienvenido al podcast Desde la Azotea. Muchas gracias, don Juan Carlos. Encantado de estar por acá con usted y con las personas que nos escuchan y que nos ven también ahora, y encantado de compartir los temas que vamos a discutir hoy. Profesor, muchas gracias. Un episodio más ahora con la Universidad de Costa Rica, y hoy vamos a tratar un tema del cual usted es un experto, un referente, para que nos pueda conversar, platicarle al oyente de este tema y que pueda la persona que nos escucha empaparse más del tema de las telecomunicaciones. Y nos gustaría que, por favor, en primera instancia, nos regale una respuesta hacia la interrogante: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de telecomunicaciones? Perfecto, muchas gracias. Sí, es tema definitivamente fascinante para mí y creo que con unas implicaciones muy importantes hoy en día. Y aterrizando más una definición, creo que todos tenemos alguna intuición sobre lo que es telecomunicaciones. Todos tenemos una intuición acerca de lo que son las telecomunicaciones. Sin embargo, nos gustaría definirlo más en general como un conjunto de sistemas y tecnologías encargadas de la transmisión de información, así tal cual. Cuando se combina con sistemas que procesan esa información, también se utiliza mucho el término TIC, tecnologías de información y comunicación, que engloba todas esas tecnologías con las cuales podemos procesar información, capturar información, incluye nuestras computadoras, por cierto, y además la infraestructura que se encarga de transmitir esa información, ya sea de aquí a 200 metros o de aquí a literalmente el otro lado del mundo. Esas son las telecomunicaciones, ese conjunto de sistemas y tecnologías que son complejísimas y que podemos ampliar más adelante. Efectivamente, profesor, efectivamente. Y nos gustaría seguir avanzando en el tema, que nos pueda platicar sobre los campos de acción de las telecomunicaciones. Sí, bueno, quizá una forma de abordar esta pregunta es pensar un poquito también en la historia de las telecomunicaciones. Y podemos echarnos un poquito más para atrás en la primera mitad del siglo XIX, allá por 1800, lo que consideraríamos de hecho la primera aplicación comercial de éxito de la electricidad, porque la electricidad como tal tuvo un auge en los siglos XIX y XX, y asociamos la electricidad más como con prender un bombillo, ¿verdad? con utilizarlo para una licuadora y todo ese tipo de electrodomésticos. Sin embargo, antes de eso, que viene con la invención del motor ahí a finales del siglo XIX, antes de eso estaba el telégrafo. Que el telégrafo fue esa primera aplicación exitosa que cuando se implementó en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, atravesó por cientos de kilómetros, cientos y miles de kilómetros de cable eléctrico de un lado a otro, y así se transmitía información. En ese momento el uso de la electricidad como fuente de energía no era, no era posible porque no se podían manipular grandes cantidades de energía en aquel momento. Pero la información viaja en ondas muy, muy pequeñitas, de muy baja potencia,
que son más fáciles de manipular. Entonces, ahora sí, la idea fue, tenemos un cable, tenemos electricidad, la electricidad viaja a la velocidad de la luz, o sea, viaja muy rápido. No hay aquí paloma, caballo que alcance, ¿verdad? La electricidad que podemos enviar de un lado a otro. Eh, Vamos a transmitir un conjunto de pulsos. En aquel momento era la famosa clave Morse, ¿verdad? Que eran pulsos que al otro lado se transformaban en sonido o se imprimían incluso en un papelito, y se interpretaban por alguien más y mandábamos un famosísimo telegrama, que incluso ya por ahí de los años 50 y 60 todavía en algunos pueblos en Costa Rica había una oficina de telégrafo donde había una persona encargada, una persona experta que tenía unos audífonos y escuchaba el tit, 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 y de ahí deducía un mensaje. Sin embargo, como mencionaba, eso fue la primera aplicación comercial de telecomunicaciones, y a partir de ahí empiezan otros procesos interesantísimos, ¿verdad? Las telecomunicaciones, como por ejemplo ya las comunicaciones inalámbricas. Precisamente. Quiero compartirle también al espectador, ¿verdad? Que nos va a ver también, que va a tener la posibilidad de vernos, parte de lo que nos habla usted, profesor, de aquel aparato de clave Morse, ¿verdad? Ahí está, sí. Vean, ahí se nota la expertise ya del operador que ya sabía que eso eran tres símbolos. Era la raya, el punto, y falta uno que no siempre lo pensamos, es el espacio. El espacio, el no sonido también era un símbolo per se, también era necesario, ¿verdad? Entonces enviaban el famoso SOS, por ejemplo. Eso fue una convención a la que se llegó en 1908. Se dijeron, vamos a convenir en que SOS es la llamada de auxilio, pero para 1912, cuando ocurrió la tragedia del Titanic, todavía no estaba muy extendida ese acuerdo, ese estándar. Entonces hubo confusión. La gente del Titanic envió otra información que no era el SOS, y eso de eso gastó horas que costaron la vida de muchas personas, ¿verdad? SOS, si uno se preguntara por qué es SOS, había antes un acrónimo que la gente pensaba que era Save Our Souls, que era como salven nuestras almas. Okay. pero no, no era eso. No era eso, era como parecía sensato que fuera eso, pero no era. En realidad la selección fue más básica. La selección fue, necesitamos 3 símbolos o 2 símbolos que sean fáciles de reconocer, y la S son 3 puntos, pip, pip, pip. La O son 3 rayas largas, pip, 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 y la S otra vez que son 3 puntos. Entonces era pip, 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 pip. Y ese fue el SOS. ¿Por qué lo eligieron? Porque era como más fácil de entenderlo. Y de ahí va la lección. La E, ahí estábamos viendo la E, precisamente. La E es solo un punto, nada más. Porque resulta que Samuel Morse, que fue el que lo diseñó el código, notó que en el idioma inglés la letra más común es la E. Entonces, con el fin de reducir tanto como fuera posible el mensaje cada vez que se enviaba un texto, la E era, como aparecía muchas veces, es solo un puntito, ¿verdad? Entonces, ahí está la O. Exacto, para simplificar. Ahí está la O, que son 3 rayas. Pi, 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 3 rayas, es decir, 3 sonidos más largos. Y entonces de ahí viene el SOS. Y hablando del Titanic, ¿verdad? Una evolución natural del telégrafo fue el telégrafo inalámbrico, ¿verdad? Que ahí participaron grandes mentes de aquellos años, como fue el famoso Hertz, Heinrich Hertz, que fue un alemán, que él hizo unos experimentos, pero atención a la perspectiva que él tuvo. Él hizo unos experimentos en el que puso una chispa de este lado, y esa chispa, un chispazo, literalmente un chispazo, esa chispa generó un voltaje, una diferencia potencial en un circuito que estaba lejos de esa chispa. Entonces lo que él concluyó fue que la electricidad, había una onda electromagnética que se transmitía por el aire. Y ese fue el gran descubrimiento, ¿verdad? Que es la base de lo que hoy conocemos como comunicaciones inalámbricas. Pero don Heinrich Hertz, a pesar de todos sus aportes, incluyendo la unidad, ¿verdad? Esta de frecuencia, de Hertz famoso, sí, él dijo en el momento, afirmó, está muy bonito el experimento, pero tiene poca utilidad práctica. Él dijo, sin prever que 100 años después estaríamos todos, ¿verdad?, dependiendo, ¿verdad?, de las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, Marconi, un italiano que tenía
una empresa, él sí fue pionero, él sí vio el potencial y instaló el telégrafo inalámbrico, y la primera prueba, bueno, lo implementó localmente, y la primera prueba transatlántica la hizo desde un pueblo allá por Canadá hasta, si no me equivoco, Irlanda o por ahí en Europa. La cosa es que de Norteamérica a Europa hizo la primera transmisión transatlántica de un mensaje. Y transmitió, si no me equivoco, la letra J. Tal vez sí, tal vez no. Ese dato se lo quedo debiendo. Pero el objetivo, o la letra S, el objetivo era transmitir simplemente una letra y que al otro lado verificaran que había llegado esa letra, pero de forma inalámbrica, cruzando todo el Atlántico. Eso fue un hito tremendo. Y todo esto, ¿verdad? Es que me fui muy atrás, ese es el problema. Me fui muy atrás a contar la historia del telégrafo, el teléfono inalámbrico, para hablar de los campos de acción de las telecomunicaciones hoy en día. Pues hoy en día, tanto las comunicaciones alámbricas, vamos a decir, por un medio guiado, también es una clasificación que tenemos, un medio guiado, como por ejemplo cables de dos tipos de cobre, por ejemplo, los famosos cables de cobre que llegan con el teléfono a las casas. A las casas. Ajá. O hoy en día ya la fibra óptica, ¿verdad? Que ambos son medios guiados. ¿Por qué? Porque la señal, la onda electromagnética, viaja por un conducto, ¿verdad? Y están los medios no guiados, que es otra clasificación en la que incluiríamos las comunicaciones inalámbricas, bueno, todas las que conocemos, radio, televisión, celular, Wi-Fi y las demás. Incluso hay unos medios no guiados, interesantemente, nada más como dato curioso, que no son ondas electromagnéticas, sino que son, por ejemplo, ondas acústicas. Entonces, las ballenas se comunican por sonidos, ¿verdad? Y también hay otro tipo de comunicaciones que se utilizan, por ejemplo, en plataformas de perforación petrolera, que como debajo del agua es muy difícil la transmisión de ondas electromagnéticas, utilizan ondas acústicas, es decir, envían soniditos, por ponerlo así, envían soniditos y claro, a muchas profundidades bajo el mar, y así se comunican los equipos que están ahí de monitoreo. No, y profesor, que también hay animales que se comunican de esta forma debajo del mar también, ¿verdad? Sí. Los delfines tienen un lenguaje interesante. Las ballenas también, ¿verdad? Las ballenas. O sea, que el ser humano ha logrado copiar parte del sistema de ellos, ¿verdad? Exactamente, copiar y lamentablemente irrumpir también, porque hay gente que ha estudiado el tema del ruido que estamos introduciendo en los océanos. Incluso yo sé que Melania Guerra, la conocemos, científica costarricense, que la conocemos más por otros aportes y por difusión de la ciencia. Ella estudió también el fenómeno acústico debajo del agua y cómo está irrumpiendo la actividad humana a los ecosistemas marinos, ¿verdad? Porque incluso ya no lo que ella hizo, sino por ahí escuché también que habían dejado de cantar algunas ballenas, habían dejado de comunicarse, lo cual es lamentable y representaba una irrupción nuestra. Vaya. Otro ligero desvío que hicimos. Había que decirlo porque, claro, ¿verdad? Es muy importante. Un dato no menor. Sí. No menor. Gracias, profesor. Con gusto. Y entonces, como hoy en día tenemos esos dos grandes sistemas, esas dos grandes formas de comunicarnos por medios guiados, por medios no guiados, tenemos el área de acción es crear la infraestructura capaz de conectar ya no solamente dos puntos, sino el mundo entero. Quizá al principio de la telefonía, pues si recordamos la imagen esta de unos operadores u operadoras conectando cables, ¿verdad? Conectando los cables de que pasaba, porque era una comunicación directa. La persona literalmente estaba agarrando el cable que venía desde la casa de alguien, generalmente de mucho dinero, y conectaba con la otra persona. Y ahí iba. Sin embargo, ahora lo que tenemos es una gran red, podemos llamarle la nube también, donde todos nos conectamos ahí y de alguna forma esa comunicación llega a otra persona. Entonces, en medio pasó por muchos lados, pasó por medios guiados, pasó por fibra óptica, pasó por comunicación inalámbrica posiblemente. Si nos conectamos al Wi-Fi, por ejemplo, entonces del Wi-Fi de nuestra computadora al enrutador llegó por el Wi-Fi, por ondas electromagnéticas, y luego ahí se fue por la fibra, por más bien el cable de cobre, hasta que llegó al armario. No sé si han visto en las calles, a veces le dicen armarios de telecomunicaciones que son como de metal, y ahí
Antes yo pasé un par de veces y vi a técnicos del ICE que lo abrían y eran un montón de cables, pero ahí que conectaban todas las líneas de abonados de la comunidad. Y de ahí salía usualmente con fibra óptica para otros centros, ya como lo que llaman enlaces troncales, o sea, ya lo que transporta la información pesada, todo lo que estamos hablando aquí y la gente que está, el famoso ESS. Eran unos cablecitos de colores como esos, ¿verdad? Que veíamos que parecía, qué sé yo, unos macarrones ahí guindando. Exacto. Sí, el par trenzado, ahí iban comunicándose. Por cierto, ¿por qué trenzado? Es trenzado para minimizar la interferencia electromagnética que hay entre ellos, porque como son corrientes que van fluyendo, las corrientes, un principio electromagnético básico es que una corriente que fluye genera un campo magnético alrededor. Y entonces podría haber interferencia entre uno y otro. De hecho, es como reglamento que no se pueden conectar, que no se pueden ir, por ejemplo, por un mismo ducto, por un mismo tubo de PVC, ¿verdad? Un cable de electricidad y un cable de comunicaciones, porque de energía y otra información, porque pueden haber interferencias entre ellos. Y es decir, puramente el par trenzado que llegaba, que llega todavía a la casa. Esa infraestructura no se está sustituyendo poco a poco, pero no se ha desechado todavía. El cobre. El cobre. Exactamente. Muy y bien. Bueno, entonces ya como para ir cerrando un poquito esta noción de las áreas de acción de las telecomunicaciones, tenemos las personas desde el punto de vista profesional, gente dedicada a los dispositivos, gente dedicada a la conexión del cliente, a la conexión, esa última parte del cliente, por ejemplo, con el Wi-Fi, se conecta con lo que llaman ISP, el proveedor de servicios de Internet, que ya tiene otra infraestructura propia que además se conecta con el resto del mundo. Costa Rica, por ejemplo, tiene conexión a través de al menos 2 o 3 cables submarinos de fibra óptica. Uno en el Caribe, se llama el Maya 1, que es un anillo que empieza en Miami y le da la vuelta como por 24 puertos del Caribe. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y creo que Colombia, Venezuela. Me parece que por ahí por el Caribe. La cosa es que llega finalmente a Miami de nuevo y entonces ya se hizo el anillo. Por ahí pasan todos los videos de gatos que vemos y todas las fotos de Instagram que vemos, o cualquier red de preferencia, pasan por ahí junto con el Arcos que llega más bien a Punta Arenas, a Caldera. Que se conecta Los Ángeles con México, con Costa Rica y creo que con Panamá. Wow, y a nivel global hay una red tremenda. Por cierto, y ahora que tenemos la oportunidad de que nos estén viendo, ¿cómo es más o menos un cable de submarino que transmite toda esa cantidad de información exagerada? Es como de este tamaño, ¿verdad? O sea, es pequeñito, es qué sé yo, 5 centímetros de diámetro. Es pequeñito, me parece increíble, ¿verdad? Que por 6 o 8 pares de fibra óptica viaje una cantidad exagerada de información que conecta a veces Europa con Norteamérica, Norteamérica con Asia, cruza todo el Pacífico y llega hasta Asia. Hay uno de los cables más largos del mundo es uno que va desde Los Ángeles hasta Hong Kong, 13,000 kilómetros de cable submarino que conecta a servidores de Facebook y Google, porque, bueno, Facebook y Google tienen tanto poder económico que ellos pueden tener su propio cable submarino. Ahora todo el resto de nosotros nos conectamos ahí, pues a uno de uso general, pero ellos, exacto, guindados para un uso general, pero ellos tienen su cable exclusivo. Vamos a ver una imagen, profesor, si le parece, sobre qué trata de mostrar algunos cables submarinos existentes. Bueno, es una imagen, ¿verdad? Que intenta dar una idea, ¿verdad? De lo que ocurre a nivel submarino. Sí, increíble. Parecen los cablecitos, aquellos trenzados también de colores. En la imagen que vemos, ¿verdad? Que la colorearon mucho. Sí. Pero bueno, esto es lo que nos está hablando, profesor. De esta forma estamos conectados los seres humanos también. De esta forma estamos conectados. Esto es un desarrollo más reciente. Antes se hacía conexión satelital. Si queríamos conectarnos, por ejemplo, de Asia a Norteamérica, se utilizaba conexión satelital, que bueno, fue un progreso importante del siglo XX en el que pudimos colocar satélites
de telecomunicaciones. Lo que pasa es que la confiabilidad no es la misma y la capacidad de trasiego no se compara. Hoy en día prácticamente solo para emergencias, para noticieros, se utilizan los enlaces satelitales, pero además tiene una latencia importante, una latencia que se nota en televisión. No sé si se dice, compañeros, que en Washington nos reporta fulanito de tal, y la persona se queda así pensándolo. No se queda haciendo nada porque no ha escuchado él todavía. Falta que la comunicación vaya hasta el satélite, baje, se procese todo y él escucha, y en ese momento ya es que él habla, y cuando él habla otra vez sube al satélite, baja y ya no llega a nosotros. Entonces por eso vemos esa latencia cuando hay una comunicación ahí entre transcontinental, sí, por ejemplo. Que no es lo idóneo, pero era lo que había en su momento y casi que únicamente de manera robusta, ¿verdad? Sí. Ahora vemos esta imagen que la vamos a ampliar un momentito. Y bueno, vemos que hay muchos ahora, sí, cables de este tipo que nos conectan. Totalmente, sí, totalmente. Y dependemos de eso. Si alguno de ellos sufre una interrupción, se nota y todos brincamos, ¿verdad? Que a veces se rompen también, ¿verdad? Sí. Ok, profesor. Bueno, estamos aprendiendo mucho con usted, profe. Seguimos, por favor. Sigamos. Porque todo esto va a traer y ya un futuro que muchas personas de edad avanzada, edad madura, dicen: esto nunca me lo imaginé, esto, por favor. La gente que nació y vio llegar al país el teléfono alámbrico, aquel de disco, que ahora está en museos inclusive. La gente dice no, y que todavía vive, porque esto es reciente, siglo XX tampoco, ¿verdad? Fue en el siglo XV. Que aquí en Costa Rica la gente comenzó a ver este movimiento de telecomunicaciones, y ahora dicen: no puedo creer que puedo ver a mi familiar desde mi celular, mi dispositivo móvil. Sí. Puedo ver a mi familiar que está en Rusia. Sí. Y como si estuviera aquí en la casa del vecino, ¿verdad? Me escucha, me ve claramente. Bueno, profesor, nos gustaría que nos siguiera conversando sobre esto para también ir entrando a lo que va a ser en los próximos 20 años las telecomunicaciones. Sí, de acuerdo. A propósito de esa maravilla que tenemos, mi abuelo paterno tenía la frase: ¿cómo harán eso? Porque un día le pasaron el teléfono y estaba hablando con su hijo en Canadá, pero eso fue en los 90. Él se preguntó con toda razón: ¿cómo harán eso? ¿Verdad? ¿Cómo harán para transmitir de un lado a otro? Y hoy en día, que además tenemos las videollamadas como en este momento, eso es poco menos que una bola de cristal, ¿verdad? Las bolas de cristal mágicas que tenían en los circos, no sé, hace 300 años. Antes lo imaginábamos como fantasía, como magia, pero ahora no tenemos que perder la perspectiva de que es una realidad. Es una realidad, sin embargo, estamos en las etapas tempranas, y eso con la pandemia ha sido pues un reto importantísimo, ¿de acuerdo? La pandemia ha forzado una transición hacia la virtualidad que ya estaba sucediendo, pero nadie estaba contemplando que sucediera tan abruptamente. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que, por ejemplo, juegan, yo no soy uno de ellos, pero los que juegan videojuegos en línea, multijugador, masivos, ¿verdad? Que son literalmente cientos de miles de personas, que al día que juegan eso, ya estaban avanzando mucho en eso. Ya ellos tenían, por ejemplo, comunicación por chat, por audio, hasta por video también, y estaban interactuando entre sí en un espacio virtual, un espacio que no era físico, ¿de acuerdo? Sin embargo, nuestros espacios de trabajo y de educación, y también incluso de comercio, sucedían físicamente. Entonces nosotros íbamos al pupitre, nos sentábamos en el pupitre, y ahí no necesitábamos ningún medio, porque el profesor o la profesora estaban enfrente, y los escuchábamos y listo. Sin embargo, de repente tenemos que hacer esta transición y nos encontramos con esta virtualización. ¿Qué hubiera pasado? Una pregunta interesante: ¿qué hubiera pasado si esta pandemia sucedía 10 años antes? Creo que, aparte de la catástrofe en salud que es,
hubiera sido una catástrofe peor en términos de salud, de educación y de trabajo. Hoy en día ya es difícil para muchas personas. Por ejemplo, en este momento cancelaron las lecciones para la educación pública. Eso es grave. Pero hace 10 años hubiera sido peor. Hace 10 años no teníamos capacidad de sostener una llamada con video por 3 horas, como hoy en día. Pero hoy estamos como en el puro límite. Entonces, sí se puede, pero depende de qué conexión tiene la gente. Y en este momento es uno de los grandes retos que tenemos. Pues es una conexión muy asimétrica. Hay gente que tiene buenos recursos de conectividad y hay gente que no tiene buenos recursos de conectividad. Y que además una familia de 4 personas y todos tienen que conectarse al mismo tiempo y no alcanza el ancho de banda. Entonces, eso, bueno, se pega, dice las personas, es que se pega. Es así, es que se pega. Es que se pega y tienen razón. Es decir, es complicado. También. La realidad es que se pega o no. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo en ese cable? Sí, no exactamente que se pega. A veces en la electricidad se utiliza mucho la analogía hidráulica. O sea, comparamos con el agua, como que el agua va y viene como si fuera una señal. En este caso, el agua sí se puede pegar, pero el agua puede haber que ya no pase. Aquí no, aquí es que hay tantos fenómenos o tantos protocolos y transformaciones que están sucediendo en medio de la comunicación que en algún punto ya deja de fluir bien. Por ejemplo, el video que estamos transmitiendo pasa por varias etapas de compresión, de forma tal que hagamos el video lo más pequeñito posible para enviarlo. Y no sé si lo han notado en sus conferencias, que a veces se ve como muy pixeleado, a veces se ve mejor. Y eso depende un poco de la circunstancia. El sistema decide. Tenemos una buena conexión, ok, enviemos la mejor calidad posible. Tenemos mala conexión, bueno, es preferible ver pixeleado, pero continuo, que no ver nada, o sea, que se esté cortando. Entonces toma esas decisiones muy a menudo, pero hay momentos en el que el ancho de banda es tan pequeñito, ¿verdad? El flujo es tan pequeñito que ya no alcanza ni para enviar el video, se corta. El sistema, no, ustedes no saben, el sistema hace tremendos esfuerzos para tratar de reconstruir la voz, aplica un montón de algoritmos para tratar de salvar la situación, pero a veces simplemente no da. No da y entonces lo que pasa es que se corta o el video queda ahí, típico, que uno queda con un gesto ahí medio extraño y queda congelado. Nunca queda con un buen gesto. No, exacto. Nadie queda guapo ahí cuando queda congelado. Y entonces ya no puede porque el ancho de banda, usualmente la métrica es el ancho de banda, ¿verdad? El ancho de banda no permite el paso de varias comunicaciones y eso cambia segundo a segundo, literalmente cambia segundo a segundo, dependiendo de las condiciones de la red, de las condiciones locales, por ejemplo, donde estamos nosotros. Si alguien prende el horno de microondas, literalmente, ahí hay afectación y estamos conectados al Wi-Fi. Si a nivel local, por ejemplo, bueno, resulta que hay un partido muy importante y todo el mundo está viendo ese partido en algún lugar en internet. Afecta eso, porque son los mismos recursos y hay que dividirlos entre más gente viendo más cosas. Entonces, ese se pega así, claro, porque queda uno ahí como pegado, pero es porque el sistema ya no pudo acomodar a tanta gente. Como dijo Celia Cruz, ya no hay espacio para tanta gente. No hay cama, creo que no hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente. Exacto. Entonces ahí está el lío y claro, si el hogar donde vive alguien tiene la capacidad de pagar más conexión, pues sobrevive mejor. Pero cuando estamos, por ejemplo, todos conectados a una línea celular, ni siquiera internet fija, sino una línea celular y todos ahí como una liana guindados de ahí, en algún momento se rompe. ¿Verdad? En algún momento se rompe y eso es parte de la brecha digital que es muy grave, que es un reto que tenemos que resolver porque eso causa un cierto tipo de prácticamente segregación de las personas, que antes la segregación era como, qué sé yo, que no se podía montar en el transporte público literalmente o que no podían llegar a una clase. No se les permitía llegar a una clase. Estoy pensando en la segregación racial de Estados Unidos en los 20 y por ahí. Ese era un caso extremo, pero ahora si nosotros no permitimos con una buena conectividad que la gente llegue al espacio virtual de donde está la educación,
Y es una forma de segregación, no intencional, de acuerdo, nadie quiere como dejar por fuera a alguien, pero si pecamos ahí de negligencia, estamos efectivamente excluyendo a muchas personas del proceso educativo. Y a eso quiero ir, profesor. El sector de las telecomunicaciones tiene un importante rol en el logro de los objetivos de este siglo, ¿verdad? Y de hecho, para la Agenda 2030, se reconoce que la difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la interconectividad, tienen un gran potencial para acelerar el progreso humano. Sí. Cerrar la brecha digital y desarrollar sociedades del conocimiento. En ese sentido, los tres pilares del desarrollo sostenible son desarrollo económico, inclusión social y protección ambiental, y requieren de la conectividad como un catalizador del desarrollo social y económico. Entonces, esto que nos está comentando, profesor, que nos está hacia lo que nos está llevando, creo que es un momento importante al hablar de telecomunicaciones por encima de externar, ¿verdad? Datos técnicos. O sea, es que las telecomunicaciones tienen una tarea transformadora. Tienen y tendrán una tarea transformadora para la sociedad. Sí. Esto hay que tomárselo muy, muy en serio. El no saber implementarlo bien podría hacernos repetir, y con el debido mayor respeto, una tragedia quizá mayor que la que ocurrió en el Titanic por no haber implementado bien algo. Y en este caso dicen, tenemos que utilizar la parte de telecomunicaciones que hay, pero bien, ¿verdad? Sí. Si no se implementa bien, hay consecuencias. Y en este caso, los objetivos de desarrollo sostenible y de este siglo que se plantean para el 2030 nos alertan y nos dicen, todos tienen que tener derecho. ¿Ok? Sí. Tiene que ser inclusivo esta situación. Su opinión también, profesor, nos puede seguir comentando. Muy interesante. Sí, Juan Carlos, gracias. Sí, esa perspectiva es muy importante y tienen que participar de esta discusión muchas personas, por supuesto que desde la área técnica, pero ante todo de la parte política y ciudadana. O sea, esto nos afecta a todos. Entonces, esto no es sobre la parte definitivamente técnica de cómo se diseña una fibra óptica. O sea, eso influye porque eso finalmente se convierte en un habilitador. Exacto. Pero las decisiones que tomemos al respecto y la prioridad que le demos en los siguientes pasos que demos como país nos compete a todos. Usted mencionó la palabra ahí muy importante que es catalizador. Es decir, la acción climática, por ejemplo, la justicia social, el desarrollo económico, dependen de muchísimos factores. Pero las telecomunicaciones como catalizador son importantes porque yo creo que ya esto no tengo que convencer a nadie. Ya hablar de virtualización hoy en día todo el mundo sabe porque lo estamos viviendo. Notamos que muchas de estas esferas de acción van a suceder virtualmente. Y entonces, ¿qué pasa si no tenemos la llave de entrada a esos espacios? Quedamos por fuera. Primero en el país quedan excluidos algunas personas y luego nosotros como país podemos quedar excluidos de la discusión a escala global si no participamos de eso. Algunos ejemplos, por ejemplo, en acción climática, las telecomunicaciones pueden tener un rol importante en el uso eficiente de los recursos. Entonces, la tecnología en general. Por ejemplo, las ciudades inteligentes, se habla mucho de ellas porque la urbanización es un fenómeno que no está por detenerse pronto. En realidad, se menciona a menudo que en el 2050 70% de la población mundial va a ser urbana. Entonces, si vamos a vivir aglomerados así, aglomerados no suena muy, muy atractivo, pero si vamos a vivir todos así, ahí juntos, tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos y las tecnologías de información y comunicación van a ser clave en ese aspecto. Luego la justicia social. Bueno, la justicia social, de nuevo, no voy a tratar ni siquiera de aproximar una solución a eso porque eso es algo que depende de muchas cosas, pero si le damos voz a la gente, podemos caminar, podemos empezar a construir consensos. Pero hay que primero darle voz a la gente. Y hoy en día no es solo el que grita más duro. Digamos que los griegos se reunían ahí y ahí era pura voz, pero hoy en día es literalmente cómo me conecto yo, cómo emito mi
mi criterio desde mi computadora, desde mi celular. Y, y bueno, pues ahí está la importancia de darles espacio a la gente. Esa discusión ha sucedido a la hora de, por ejemplo, discutir la radio y la televisión, porque la radio y la televisión se transmiten o se transmitían todavía, pero ahora viaja mucho por cable, pero se transmitían por el espectro radioeléctrico, que no lo he mencionado hoy, pero el espectro radioeléctrico es el aire y es del Estado, es de todos los costarricenses, que lo damos en concesión para que algunas empresas o instituciones estatales lo utilicen para transmitir información, ¿de acuerdo? A mí, por alguna razón, me gusta pensar que esta frase del poema de Jorge Bravo que dice que el aire no es de nadie, nadie, y todos tengan, ¿cómo es? Todos tienen su parcela de aire. Yo sé que Jorge Bravo no está hablando del espectro radioeléctrico, yo sé que estoy casi seguro que no, pero de alguna forma. Muy seguramente. Pero se aplica lo que va a decir. Creo que ya sabes. Sí, creo que va por ahí, que en el sentido de que el espectro radioeléctrico, que es el uso que tenemos del aire, muy literalmente del aire, debe aprovecharse no solo en beneficio de algunas corporaciones interesadas, sino para el mayor beneficio de todas las personas. Entonces, por ejemplo, hubo decisiones un poquito radicales, no me voy a decir radicales, decisiones que fueron más contundentes, como en Argentina, hicieron una redistribución del espectro radioeléctrico cuando se digitalizó la televisión y dijeron, bueno, un tercio estatal, un tercio comunitario, un tercio comercial. Y eso fue un poco así, dijeron, vamos así. Aquí no se ha logrado, por ejemplo, la radio, eso fue para la radio, perdón, eso fue para la radio, aquí la radio no se ha digitalizado todavía, es una discusión que sigue ahí, pero es el punto de darle espacio, darle voz a la gente. Hoy la voz no es exclusivamente por medio de la radio. Ejemplo, este podcast. Este podcast está sucediendo. Los podcasts creo yo que son como hijos, nietos de la radio, ¿verdad? En muchas formas, digamos, en su estilo, pero ya se transmiten por otros medios. Una podcaster o persona que hace podcast latinoamericana había dicho que los podcasts, una frase, ¿verdad? Son los hijos de la radio y del internet. Ok, dice, perfecto. Las dos se juntaron y dieron a luz los podcasts. Sí, me parece muy buena la analogía. Y esto le está dando voz a más personas y a mí me alegra mucho. Yo escucho podcast y a mí me gusta como forma de informarme y de conocer más bueno, es que la variedad es tremenda, ¿verdad? Y eso es parte de lo bonito. ¿Qué hay de por medio? Ya sea por espectro radioeléctrico, ya sea por internet, ¿qué hay de por medio? Hay conectividad. Y si le quitamos esa voz o esa forma de esa posibilidad de conectarse a la gente, le haríamos flaco favor a la justicia social, que necesita saber de más perspectivas, no solo de la perspectiva hegemónica, no solo de la perspectiva del que tiene más plata para comunicarse, sino de todos los que quieren comunicar sobre sus áreas de acción específicas, su problemática, las problemáticas comunitarias, la problemática científica. Bueno, que por cierto aprovecho para agradecer mucho este espacio y los otros que he visto y he escuchado en este mismo podcast a gente que no siempre tiene, digamos, la oportunidad de comunicarse sobre su quehacer y que son temas interesantísimos y que están ahí guardados, pero no siempre tienen los titulares y está bien, es decir, ¿no? cada cosa tiene su espacio, pero me encanta que existan estos espacios donde se aprovecha más esa diversidad. Y bueno, para el último punto que usted nos mencionó al principio era el desarrollo económico. Bueno, que parte viene siendo parecido. El comercio migró mucho hacia las plataformas digitales y migró otra vez fuerte. Hoy en día ya hasta en la Feria del Agricultor, hasta en la feria yo pago con Simpe Móvil. Imagínense y eso me facilita a mí y puedo comprar más sandías y papayas porque no se me olvidó el efectivo, una cosa así. Eso a mí me pasa siempre, se me olvida el efectivo, entonces con Simpe Móvil pago. ¿Qué hay con Simpe Móvil? Un sistema de información y comunicación que se ha dinamizado montones, ¿verdad? En toda esta cuestión, porque ya ahora vendemos por WhatsApp, vendemos por Instagram o lo que sea. Que me llama poderosamente la atención, profesor.
a ver su opinión también conforme a este punto que está compartiéndonos. Me decía una colega que ella piensa, muy personalmente, que la pandemia empujó a la sociedad 3 años hacia el futuro y que ella siente que muchas de las cosas, voy a decirlo así como ella lo dijo, muchas de las cosas que está viendo ahorita en el 2021 y que se asentaron mucho en el 2020 fueron gracias, si se puede decir gracias, ¿verdad?, a la pandemia, pero que seguramente ella dice, yo esto lo hubiera visto dentro de 3 años. Hablando de esto de virtual, pago electrónico y todo esto. Quería decirlo porque estaba usted hablando de eso y no sé si podía ser útil también para Estoy de acuerdo. Adornar un poco la respuesta que usted nos estaba brindando muy sustanciosa. Totalmente, estoy de acuerdo en esa perspectiva. Bueno, las guerras mundiales, por ejemplo, las guerras mundiales desde el punto de vista de aviación, de telecomunicaciones y de computación fueron fundamentales. Entonces, ¿qué problema? Porque parece que tenemos que avanzar cuando hay una tragedia en ciernes, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicimos? Difícil. Una situación difícil. La pandemia ha sido difícil, pero eso nos ha obligado, nos ha dejado sin opción. Entonces ya la opción fácil de quedarnos como estábamos tal vez ya no existe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, migrar y hacer algunos cambios que tal vez todos pensábamos que teníamos que eventualmente habilitar pagos digitales, eventualmente íbamos a virtualizar la educación, pero ya ahora no hay opción. Ya no hay opción. Exacto. Y literalmente en la Universidad de Costa Rica y también toda la educación en general, la educación en Costa Rica, de una semana a la otra. Es que una cosa, como dicen los viejillos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Verdad? Ahí de una semana o de un mes al otro ya teníamos que migrar. Y eso vino yo he hablado mucho con los estudiantes, con las y los estudiantes de mi curso, del curso que yo doy en la Universidad de Costa Rica y me dicen, bueno, el primer semestre fue un poco caótico, ya el segundo se siente mejor y ahora este año 2021 reconozco lo bonito, lo bueno y lo malo, de lo bueno, lo malo y lo feo de la virtualización. Hay cosas que yo quisiera que sigan así, hay cosas que yo quiero que regresen de la presencialidad, pero ya estamos ya parece que no hay retorno, pareciera que no hay retorno y que posiblemente tengamos alguna especie de sistema híbrido en el futuro donde combinemos las ventajas de la virtualidad con las otras ventajas que también tiene la presencialidad. Profesor, leí un artículo en estos días de esta revista, diario, periódico, como quiera, es que lo escuchaba de muchas formas, The Economist. Okay. Y uno de los artículos hablaba, no sé, nos informaba sobre el replanteamiento en el área laboral o en la logística laboral de muchas empresas producto de la pandemia, porque ahora ya no querían alquilar oficinas y ahora decían no. Ahora, por la pandemia, vimos que la gente trabaja en las casas. Seguiremos haciéndolo casi que así, ¿verdad? Alquilaremos menos inmuebles, menos muebles, ¿verdad? Menos áreas y mucha gente trabajará lo que llaman ahorita teletrabajo. Pero entonces quería decir eso para que por favor nos pudiera primero conversar sobre el mercado laboral en el área de telecomunicaciones, porque que eso sea posible requiere de profesionales detrás. Sí. ¿Verdad? Llevándolo a cabo y empujándolo y haciendo que las cosas sucedan. Y también, bueno, yo quiero estudiar telecomunicaciones. Entonces, si veo que sí, si lo estudio, el mercado laboral, creo que sí va a haber porque las empresas más bien quieren a más teletrabajo, quieren que la gente se quede en las casas y que se conecte a distancia. Bueno, profe, por favor, sí. Ayúdenos ahí para comprender todo esto desde el punto de vista de quiero estudiar telecomunicaciones y también, ahora sí, aprovechar desde el punto de vista, no, soy un empresario y quiero que todos estén desde la casa conectados. De acuerdo. Sí, a propósito, y eso sí es muy interesante, ese cambio de perspectiva. A ver, nada más un nota al margen. Por favor. La posibilidad de hacer videollamadas estaba habilitada hace más de 2, 3, 4, 5 años. Ajá. Ya existía. Tal vez el ancho de banda tal vez nos pixeleaba un poco más.
pero ya Skype, me existía. acuerdo. Ajá, exacto, Skype. Skype es el gran ejemplo. Era casi sinónimo, ¿verdad? Decir Skype. Eh, Ajá. Sin embargo, no existía el switch mental todavía en las personas. Todavía no tenía, no, la idea, la noción de que alguien me dijera, hagamos una videollamada en vez de reunirnos presencialmente, a veces era como hasta chocante, ¿verdad? Chocante, sí. Y hoy en día ya nos dimos cuenta, es que siempre se pudo y ahora, bueno, no siempre, pero ya podíamos antes y ahora es que ya sabemos que tenemos que hacerlo. Y entonces, ¿qué pasan ahora? Llamadas con gente en Europa, con gente en Sudamérica En y Asia. en Asia. Y antes se podía, pero ahora de repente ya hicimos el switch de que se puede. Y otra nota al margen, pero importante al respecto de esta virtualización, es que, como les decía, estamos en el inicio, todavía falta llegar a un periodo de madurez y de nuevas posibilidades. Me refiero a dos cosas específicas, que es la realidad aumentada y la realidad virtual, que son dos tecnologías que combinan la conectividad, pero también ya combinan la interacción con nuestro entorno y con mundos virtuales que se crean. Entonces estoy hablando de los, bueno, la forma en que lo visualizamos ahora es con los anteojitos estos, ¿verdad? Estos anteojos que nos permiten, por ejemplo, o los teléfonos algunos lo tienen, que uno puede ver en la pantalla con la cámara y ve que hay objetos que no existen en la realidad, pero que aquí en la pantalla están. Bueno, ¿cómo se llama? Pokémon Go. Pokémon Go era... Vimos a las personas aquí en un parque en Costa Rica, ¿verdad? En San José, parque así, de naturaleza. Ajá. Iban a cazar Pokémon. Sí. Pokémon, ¿de ahí? De acuerdo, de acuerdo. Con la cámara. Con la cámara, sí. Y te encontraron uno por allá muy exótico y la gente corriendo literalmente, ¿verdad? Exacto, Este, exacto. Esos mundos virtuales son un potencial para juegos como pero también para el trabajo. Entonces, en el futuro, de repente vamos a estar no solo viéndonos en una pantalla con una cámara, sino que vamos a estar con nuestros anteojos de realidad virtual sentados interactuando, entre comillas, con la gente alrededor. Y estamos viendo a la gente hablar por allá y bueno, pero, o sea, claro, no existen, no están aquí donde estoy yo, pero en ese mundo virtual que yo estoy viendo, están colocados. Claro, eso demanda un poder computacional que todavía no tenemos, o por lo menos no está disponible para todas las personas, y demanda un nivel de conectividad también grandísimo, que todavía no existe, pero podemos imaginar que de aquí a, no voy a decir un número, pero de aquí a unos años, eh, ese va a ser el siguiente paso de ese mix de lo físico y lo virtual, y bueno, la realidad virtual. Profesor, podríamos asociar, yo sé que sería muy anticipado, pero asociar ese momento de conectividad necesaria para esto que nos comenta con el famoso 5G. Sí, 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 respuesta definitiva. Sí, Okay. en parte. 5G resuelve un conjunto de problemas específicos. En este caso, por ejemplo, la fibra óptica que llegue hasta nuestra casa sigue siendo la solución más buena. Es ahí, a ver, alámbrico versus inalámbrico gana alámbrico casi siempre, dependiendo de cuál hay. Pero si tenemos fibra óptica hasta nuestra casa, tenemos una muy buena conectividad suficiente para este tipo de cosas. Pero el 5G, y que dicha que lo mencionó, el 5G viene a proponer soluciones de conectividad muy interesantes y no solo como sucesión del 4G en el sentido de que propone un ancho de banda mayor. Eso es una evolución, ¿verdad? Pero es una evolución más lineal. No es es decir, como que antes teníamos esta conexión, ahora tenemos más conexión y nos permite ver más videos de gatos y en mayor calidad. Y así por el estilo. Y podemos implementar realidad virtual y todo mientras estamos en el parque sentados. Ahí es donde, ese es el hueco que llena el 5G, ¿verdad? Ahí al parque donde no está la fibra óptica, ahí es donde estoy yo conectado por 5G, viendo, participando de una actividad de realidad virtual. Ese sería, bueno, un momento importantísimo de evolución de los sistemas de comunicaciones. Pero 5G, como mencionaba, no solo viene a aportar esas soluciones, brinda otros tipos de soluciones. Por ejemplo, lo que se llama comunicación masiva de máquina a máquina. ¿Qué tipo máquina? ¿Eso qué es?
que ya no solo conectan personas y celulares, sino que conectan dispositivos. Entonces tenemos sensores por decenas, cientos o miles distribuidos no sé, por la ciudad o por un campo de agricultura, un campo de cultivo, y están conectados a una red especial. O sea, es 5G, pero es un segmento especial para ese tipo de conectividad entre sensores que son pequeñitos, que transmiten solo un datito, como transmite la temperatura cada 5 minutos. Es algo así muy, muy específico, ¿de acuerdo? No es, de nuevo, no es un video de gatos, es la temperatura. Eh, pero tiene que trabajar con cientos y miles o cientos de miles de dispositivos. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario es uno que se llaman ultra confiable y de baja latencia. Y ese es un segmento especial que puede servir para cosas impresionantes como las siguientes: que va una ambulancia, por ejemplo, va una ambulancia y está monitoreando en tiempo real el paciente. El paciente está conectado y mientras va al hospital, eh, por medio de 5G, pero el 5G ultra confiable, llega al hospital donde hay un equipo médico, puede ser una doctora, un doctor o un equipo de doctores que están monitoreando en tiempo real con mínima latencia la evolución del paciente y pueden tomar decisiones desde allá hasta la ambulancia, y no se le va a cortar, ¿verdad? Pero es que de nuevo, si un video de gato se corta, no pasa la gran cosa. Pero si tenemos este tipo de enlaces críticos, Un signo vital. signo vital, por ejemplo, si el signo vital del corazón tiene que llegar tal cual, no puede aparecer una bolita que diga cargando, eso no puede pasar. No, se nos murió, doctor, van a decir, se nos murió Eduardo. Exactamente. Entonces, por eso, 5G aparta un segmento de su conectividad para estas comunicaciones que se llaman ultra confiables y de baja latencia. Y entonces, excelente ejemplo el que menciona. El signo del corazón sería uno que estaría llegando directo, y ese lo pueden ver directamente y tomar decisiones mientras la ambulancia llega al hospital y ya sigue el proceso normal. ¿De acuerdo? Entonces 5G habilita estos tres espacios de aplicación. Primero, una conectividad mayor, o sea, como 4G, pero mejor. Luego, los dispositivos y máquinas. Famosísimo Internet de las cosas puede conectarse por ahí, o sea que todo está conectado. Las cosas están conectadas desde las tenis hasta el paraguas, y todo. El paraguas, hay un ejemplo que bonito, que el paraguas alumbra cuando va a llover porque está conectado al pronóstico, y me dice, va a llover. O sea, me está parpadeando, pues, como diciendo, hey, lléveme porque va a llover. Algo así por el estilo. No se olvide de mí. Exacto, no se olvide de mí. Y estas otras ultra confiables que también podría permitir hacer teleoperación de robots o de brazos robóticos o operaciones de emergencia que hay que, por ejemplo, que va un dron que está llegando a un área de emergencia, hay que teleoperarlo a muy larga distancia. Ese es el tipo de aplicaciones. Bien, la implementación de 5G está en el mundo comenzando. Costa Rica lo tiene pendiente, sé que lo está trabajando. Es una operación compleja porque es público-privada, tienen que participar muchas personas. Tiene que suceder, ojalá pronto. Y entonces, creo que un poquito aterrizando también en el tema del campo laboral de las telecomunicaciones, hay mucho por hacer porque las comunicaciones celulares, toda la infraestructura de telecomunicaciones del país, los sistemas dedicados, porque hay empresas que, sobre todo empresas grandes, que tienen sus sistemas propios de telecomunicaciones. Por ejemplo, me acuerdo que en Turrialba, creo que es en Turrialba, que habían ciertas empresas o instituciones públicas, por ejemplo, Recopa y así, tenían enlaces que iban desde aquí, desde Barrio Turnón hasta Turrialba, y ahí hacía el enlace con Limón, ¿verdad? Que ahí tenía de operaciones. Posiblemente ya no, posiblemente ya como hay internet por todo lado y es relativamente confiable, quizá ya no, pero ahí está el respaldo, ¿verdad? El punto es que hay muchas formas de establecer redes de comunicaciones que se conectan con internet, o redes de comunicaciones que son propias para empresas y para las necesidades de estas instituciones. Entonces hay mucho trabajo por implementar eso, que puede ser inalámbrico, puede ser una red de distintos
tipos de redes, digamos, le llamaríamos redes dedicadas para un fin específico. Entonces, hablo desde el punto de vista de ingeniería eléctrica. Creo que ingeniería eléctrica tiene una empleabilidad, afortunadamente para nuestros egresados y egresadas del 100%. Entonces, y muchos de ellos son de telecomunicaciones. Entonces, están ahí trabajando en, bueno, lo que más podríamos esperar común, ¿verdad? Tipo las operadoras como Movistar, Claro, Colby. Eh, pero muchas otras, realmente las que ponen servicio de televisión por cable, todo eso es telecomunicaciones. Entonces, tienen ahí hay muchas cooperativas de electrificación que también tienen su servicio de cable. Entonces ahí combinan como ambas áreas, toda la parte eléctrica y la parte de telecomunicaciones. Si alguien quiere estudiar para meterse al mundo de las telecomunicaciones, tiene varias opciones. La ingeniería eléctrica es definitivamente la, quizá la principal, porque cubre la mayor parte. Como la industria de las telecomunicaciones es tan amplia, hay gente que puede entrarle desde la física, hay gente que puede entrarle, no sé, desde la química, y ya no me atrevo a decir más, no voy a decir que desde la enseñanza del francés o algo así, porque ya sería como muy estirar mucho la sábana, ¿verdad? Pero sí hay varias perspectivas para entrar al mundo, a la industria de las telecomunicaciones, desde las ciencias sociales, desde las ciencias económicas también. Pero la ingeniería eléctrica cubre buena parte del aspecto técnico de las telecomunicaciones. Y entonces, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica tiene un énfasis que se llama electrónica y telecomunicaciones. Y ahí hacemos un repaso, bueno, desde el análisis de circuitos, que es básico, y vamos subiendo a tener más herramientas para el procesamiento de señales, para otras dimensiones que tienen que ver con las radiocomunicaciones, o sea, las ondas electromagnéticas. También el procesamiento de señales incluye algo que se llama la modulación digital, y es cómo se va codificada la información en esa onda y cómo la decodifico al otro lado. Los equipos electrónicos propiamente. Entonces cubrimos ese espectro. Pero no es la única. También, si alguien estudia ingeniería electrónica en el Tecnológico de Costa Rica, si alguien estudia ingeniería de sistemas en otra universidad, o ingeniería en telemática, también son áreas, carreras que están relacionadas y abordan el problema desde distintas aristas. Y entonces, bueno, no, voy a hacer como un anuncio, jóvenes, especialmente jóvenes que nos están escuchando, y también tías y tíos y mamás y papás que nos están escuchando, y que pueden decirle a estos jóvenes que las telecomunicaciones son un área de aplicación creciente y la verdad muy interesante. No he comentado al respecto, pero yo estudié en mi maestría, por ejemplo, comunicaciones intracorporales, es decir, cómo comunicarse dentro del cuerpo, literalmente cómo pasar a través del músculo y de la piel eh, información para conectar dispositivos que se implantarían en el futuro en un posible sistema de monitoreo de enfermedades crónicas, por ejemplo. Y eso está empezando apenas, ¿verdad? Entonces, vemos que hay distintas formas de conectar las telecomunicaciones con otras áreas de interés, áreas de la salud, áreas del deporte, por ejemplo. Entonces, jóvenes, las y los invito a explorar estas áreas porque tienen el potencial de conectarse con muchos retos que tenemos como sociedad costarricense, y lo mencionaba don Juan Carlos con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de ellos, en muchos de ellos interviene en mayor o menor medida la calidad de las telecomunicaciones y la infraestructura de telecomunicaciones que tengamos para afrontar estos retos. Entonces los invito a ser parte de este reto y a trabajar en estas áreas que cambian literalmente año con año. Entonces, será un reto importante que tengamos para trabajar. Profesor, que yo creo que, bueno, primero agradecerle por toda la información que nos está compartiendo, que nos ha explicado de manera muy, pero muy, muy apropiada y muy clara para el oyente, ese que está del otro lado,
y que se ha interesado por el área de telecomunicaciones o los campos de acción de esta sin a veces saber que tiene que ver con esto, porque atravesó una pandemia, está atravesando, y hay familias inclusive que ahora compraron un computador porque no tenían, compraron una tablet, le dijeron a la compañía, sí, denos fibra óptica, ¿verdad? Porque les prometían una conectividad mejor, porque para que se conectara bien la tía, la abuela y el hijo que tenía que estar con las clases y todo esto. Y realmente a veces no saben de dónde viene todo esto, qué rama, qué área de la ciencia está habilitando, permitiendo que esto siga y continúe. Entonces es muy importante ir educando a las personas en esta área. Y bueno, con usted es un gusto. Yo creo que también se mencionó ahorita algo que ojalá que quede para otro episodio. Y son esas técnicas, voy a leerlo así porque es un artículo que por ejemplo, en Google Académico se puede accesar de forma sencilla, aunque creo que no fue tan sencillo hacerlo. Y parte de su trabajo sobre las técnicas de modulación y evaluación de canales para comunicación intracuerpo. Y entonces creo que en algún momento nos va a tener que, por favor, platicar de ello. Y creo que es parte, ¿verdad? Como ese episodio que vendrá luego para seguir hablando de telecomunicaciones con un énfasis muy especial que usted, pues imagínese, ¿verdad? Es la voz cantante en este aspecto. Pero profesor, sí agradecerle. Si la gente quisiera más información, ¿hay alguna página web o un sitio social que nos puede afirmar para que la persona vaya y busque y dice, bueno, quiero buscar más sobre ingeniería eléctrica, sobre telecomunicaciones? Por favor, ¿nos lo puede compartir? De acuerdo, sí, muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Aprovecho a empezar apenas a agradecerle la oportunidad de estar acá. Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica tiene presencia en redes sociales, tiene una página web, atención, Escuela de Ingeniería Eléctrica, eye.ucr.ac.cr, y tiene presencia en redes sociales también en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y ahí hemos a lo largo de los últimos meses y años tenido una labor de tratar de divulgar mejor lo que sucede en la ingeniería eléctrica, porque imagínense que en las telecomunicaciones hoy hemos aprendido, espero yo, cosas nuevas, pero podría pasar lo mismo con, por ejemplo, con la electricidad, con las energías renovables, con las baterías, por ejemplo. Entonces, ahí hemos tratado de mantener ese contacto con la gente, y estamos muy atentos también, si ustedes quieren por chat, hacer una pregunta específica, ¿verdad? Si están interesados, quieren entrar a la Universidad de Costa Rica, por ahí podemos atenderlos también. Siempre hemos estado como muy atentos, y además ahora con la virtualidad, porque antes todos íbamos a secretaría, a la ventana, a hacer una pregunta, a visitar a Margie, pero ahora no está la opción, entonces Margie nos contesta por Facebook y Margie le pregunta a los profesores que haya que preguntarles cuando hay preguntas más específicas. Qué maravilla esto de las telecomunicaciones. Y vea que en el episodio de hoy hablamos de aquellos inicios también en donde la gente, para poder comunicarse un poco a distancia, era por clave Morse. Y hoy en día nos van a poder escuchar y ver, inclusive leer lo que hablamos por medio de subtítulos, gracias a la tecnología, a los avances, a los pasos que se han dado, y seguro nos van a poder ver hasta en una calidad bastante, no sé si la palabra es correcta, decente, a ese ancho de banda que muchos ahora disfrutan, pero que también estaría pendiente, porque falta muchas personas también por tener ese acceso, ¿verdad? De manera más óptima al recurso. Profesor, muchas gracias. Decirle al estimado oyente también que esto fue un episodio, colaboración con la Universidad de Costa Rica, y que fue un gusto, profesor. Usted es ingeniero, ¿verdad? Y recordarle a las personas, el ingeniero Fabián Abarca Calderón estuvo hoy con nosotros. Esperamos también que pueda estar más adelante y en otro episodio. Así que recuerden que nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, don Juan Carlos. Encantado.
Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr@gmail.com.